de un tema no tan fácil que me puso. Me dijo el doctor Castro, le tocó bailar con la más fea, pero no es cierto. Yo pienso que podemos sacar mucho provecho de lo que he tenido la oportunidad de investigar y compartir ahorita con ustedes. Entonces, básicamente, este es el contenido de la charla. Vamos a tratar unos aspectos generales de qué son los inositoles, su papel en el metabolismo, efectos a nivel ovárico y evidencia de uso en síndrome de ovario poliquístico, dosis, combinaciones y que dicen finalmente las guías. Al final hay otro ítem que vamos a mirar sobre algunos otros eventuales manejos en la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Aclaro que no tengo ningún conflicto con la industria y que obviamente los conceptos que voy a emitir acá son el producto de lo que hemos tenido la oportunidad de revisar. Entonces, lo primero, la parte de inositoles, cuando hablamos de inositol, a veces de pronto nos imaginamos un medicamento. Claramente, inositoles no son un medicamento inicialmente, son unos compuestos orgánicos, todos tenemos inositoles, principalmente como componente de las membranas lipídicas. Son unos azúcares. Entonces, es muy importante para lo que vamos a ver ahorita el metabolismo. Es un derivado de la glucosa, solo que tiene una gran cantidad de grupos alcohólicos, por eso es un poliol, y de acuerdo a la enzima epimerasa, es capaz de transformarse en varios isómeros, que son 9, pero para términos prácticos nos vamos a referir a los dos más estudiados, que son el mioinositol y el D-quiroinositol. De hecho, entonces, por ser un compuesto orgánico, también tenemos fuentes en la dieta que son ricas en inositol y básicamente lo podemos encontrar en vegetales, frutas, granos, principalmente en las nueces. Perdón. Y en cuanto a su biosíntesis, fíjense que por ser entonces un azúcar, él en la parte metabólica es capaz de sintetizarse de nuevo a partir de la glucosa. Así que en nuestros procesos metabólicos se va a sintetizar a partir de la glucosa a través de la vía de glucosa 6-fosfato, mioinositol 1-fosfato, mioinositol. Eso es una parte importante. Y a partir de ese mioinositol se va a convertir en fosfatidil mioinositol también, que es la manera, o el fosfatidil inositol, que actúa como segundo mensajero en muchos de los procesos bioquímicos que conocemos y en la traducción de señales del receptor de insulina. Entonces ya vamos haciendo ahí, vamos armando el rompecabezas. El catabolismo es prácticamente que exclusivamente a nivel renal y se hace a través también de la vía de las pentosas, obviamente entonces como metabolismo de un glúcido como lo es. Tiene unos componentes de autorregulación, entonces cuando lo absorbemos de la dieta, tiene un transportador de mioinositol a nivel intestinal, que es dependiente de sodio. Lo podemos adquirir entonces de la dieta o de la biosíntesis a través de la glucosa. Tiene un mecanismo de autorregulación donde va a componer muchas estructuras como el fosfoinositol, el fosfoinositol pirofosfato y los inositocidos, que todos son un gran componente que ayudan en la traducción de las señales y en las señales intracelulares. Y de ahí ellos simplemente se fosforilan, se defosforilan y vuelve y se convierte en inositol y se mantiene un pool regeneración. El único catabolismo entonces a nivel renal por la vía de las pentosas, como ya lo hablamos. El inositol no juega un papel importante en un solo aspecto, juega muchos papeles importantes en varios aspectos de la economía y por eso también va a tener otras utilidades diferentes de las que aquí vamos a hablar hoy. Algunas alteraciones o tiene alguna importancia como favorecedor de la recaptación de serotonina y tiene algunas utilidades pronto en los trastornos del afecto, unas importancias en el crecimiento y la supervivencia celular a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la osteogénesis, aumentando la fortaleza de la estructura ósea y la deposición de calcio, pero nosotros nos vamos a basar en el último que está acá, que es en el metabolismo, como agente sensibilizador de la acción de la insulina, como agente que pueda mejorar el perfil lipídico y como un agente que pueda, en estos casos, favorecer esa alteración metabólica en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. De igual manera, allá en el campo de la reproducción,
desde el punto de vista teórico. Entonces, también vamos a ver que puede restaurar la ciclicidad, en la teoría aumentar la calidad del ovocito, y entonces va a tener también un papel muy importante teórico en esa paciente que tiene un compromiso de la fertilidad. Así que en la primera parte metabólica, ¿cómo interactúa aquí? Bueno, esto sí es como lo hace normalmente en cualquier receptor de insulina. Ayuda en la transmisión de señales, donde vemos acá, a través del fosfatidilinositol, pasa a la vía de señalización de las MAP quinasas para que la insulina, a través de su receptor, pueda ejercer su función. ¿Cuáles son? Aumentar la expresión de transportadores de la glucosa, que el principal es el GLUT4. Entonces, obviamente, eso es lo que hace que la insulina hace que la célula capte la glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno para el depósito, tanto a nivel hepático como a nivel de músculo, y disminuye la gluconeogénesis. Entonces, esto no es más que la acción de la insulina. Entonces, el vínculo que tiene el inositol con la insulina tiene que ver con eso. El incremento del inositol puede hacer que haya una mayor sensibilidad de la insulina, porque va a hacer que el fosfatidilinositol esté disponible, y esa es la manera como la insulina hace que la célula transmita la señal a lo que debe hacer en cuanto al metabolismo de la glucosa. Esta es otra parte, entonces ya esta parte acá la vimos, pero aquí centrémonos en este pedacito donde del mioinositol se puede transformar en D-quiroinositol, que es entonces el segundo inositol importante del que íbamos a hablar, a través de una enzima que es la epimerasa. Y esa enzima va a ser estimulada por la insulina. Entonces aquí vamos estableciendo todos los vínculos. El mioinositol, tanto el mioinositol como el D-quiroinositol, van a tener esa misma acción. Traslocación de los receptores de GLUT4 para que capten glucosa, hacer depósitos de glucógeno, y obviamente con eso favorecer que la célula, esa sensibilidad a la insulina, pueda ser efectiva y manifiesta. ¿Qué pasa en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico? Entonces, aquí empezamos a ver las diferencias. Este artículo fue publicado en Diabetes Care en el año 2006, donde se miden los niveles plasmáticos de mioinositol o inositol en las pacientes sin ovario poliquístico y en las pacientes con el síndrome. Entonces, en esas pacientes sin el síndrome de ovario poliquístico, fíjense la diferencia en la cantidad de inositol plasmático. Los pacientes tienen una deficiencia de inositol plasmático y tienen una mayor excreción, cuando tienen síndrome de ovario poliquístico, una mayor excreción renal de mioinositol, lo que hace que la paciente entonces con el síndrome de ovario poliquístico tenga unos niveles de inositol bajos a nivel plasmático y que tenga 5 a 6 veces más excreción urinaria de inositol. Así que eso ya nos lleva a un desbalance en la homeostasis. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos eso en el receptor de insulina? Esa deficiencia de inositol disminuye la acción de esta enzima, que es la fosfoinositol 3 quinasa, que es la que va a favorecer la expresión de los receptores de GLUT4 para que capten glucosa. O sea que cuando tenemos una paciente con el síndrome de ovario poliquístico, se asocia a insulinoresistencia, el mioinositol va a estar disminuido y disminuye la acción intrínseca del receptor de insulina. De hecho, incluso en los pacientes que se usa metformina, que ya habló la doctora Laura, que va a actuar a este nivel, entonces la sensibilidad a la acción de la insulina también va a ser menor en este grupo de pacientes debido a la disminución de inositoles que limita el paso enzimático y no permite entonces la expresión de receptores que capten la glucosa. Aquí vemos, sin embargo, una paradoja y también es otro punto importante a tener en cuenta. Ya vimos en la paciente normal como de mioinositol pasa a D-quiroinositol por la enzima epimerasa, y eso es algo favorecido por la acción de la insulina. La insulina estimula el paso de mio a D-quiroinositol. Pero en la paciente con resistencia a la insulina, entonces, ¿qué sucede? La insulina no actúa y el mioinositol no es capaz de pasar a D-quiroinositol. Entonces, esa paciente va a tener una deficiencia de D-quiroinositol en todas sus células. Y recordemos el estudio que decía que además tiene mioinositol bajo. Entonces, va a haber una deficiencia y una disminución en la actuación de la insulina. Pero, ¿qué sucede en el ovario? En el ovario no
hay resistencia a la insulina en sus células de la teca. Entonces, el ovario, las células ováricas no tienen la resistencia a la insulina. Entonces, al haber una insulina elevada en sangre, aquí al revés, aquí actúa demasiado, aquí convierte todo el mioinositol que puede a D-quiroinositol. Y entonces esa es la paradoja. El D-quiroinositol va a estar deficiente en las células periféricas, pero va a estar totalmente incrementado en las células ováricas. ¿Y qué pasa ahí? Que en las células ováricas inhibe la aromatasa. Entonces, el D-quiroinositol es un inhibidor de aromatasa. Así que a nivel de las células ováricas no puede convertir andrógenos en estrógenos y va a ayudar entonces a la hiperproducción de andrógenos a partir de las células de la teca. Esto es lo que se ve acá. Esta es una célula de la teca, una célula de la granulosa, cómo la hiperinsulinemia estimula el paso de mioinositol a D-quiroinositol, que va a aumentar la cantidad de andrógenos porque no hay aromatización. Y a nivel de las células de la granulosa, entonces, también se ve afectada esa aromatización, entonces hay una disminución en la producción estrogénica y en el punto de vista teórico hay una disminución en la calidad oocitaria, debido a que si tengo altos niveles de testosterona va a producir arresto de la evolución del oocito, disminuyendo con ello las tasas de fertilidad. Toda esta es la parte teórica que tenemos, aquí la podemos ver bien, como el D-quiroinositol es un inhibidor de la aromatasa y obviamente disminuyendo el estradiol, tengo alteraciones del ciclo, tengo alteraciones probablemente en el desarrollo folicular y su fertilidad, y disminuyendo la aromatasa tengo un incremento de la testosterona y un incremento de los andrógenos séricos con las manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo. Entonces, ese es el vínculo básicamente que hay entre todo lo que tiene que ver con resistencia a la insulina, acción ovárica, inositoles. ¿Qué pasa en la clínica? Entonces empezamos a ver este estudio de la relación de mioinositol y D-quiroinositol, si eso es cierto en las células en vivo. Esto se hizo con cultivos de células de la teca y se logró evaluar precisamente cómo en pacientes la concentración de mioinositol y de inositol estaba totalmente alterada en las pacientes con ovario poliquístico, a favor de que hubiera una disminución en el mioinositol y un aumento en el D-quiroinositol. Y la respuesta a la enzima epimerasa, como en las pacientes con ovarios poliquísticos, estaba aumentada precisamente por los niveles altos de insulina que la estimulan. Entonces, ¿en qué se basa ese tipo de conexión entre síndrome de ovario poliquístico y inositoles? Entonces, la paciente de ovario poliquístico comparada con la paciente que no lo tiene un aumento en la excreción, menores niveles séricos, menor acción de la insulina, un desbalance entre la relación mioinositol y D-quiroinositol, con elevación de los niveles de este último, lo cual favorece la producción de andrógenos, las irregularidades menstruales, disminución en la calidad del ocito, un down regulation en los receptores de FSH, lo cual hace más difícil la foliculogénesis, disminución en el desarrollo folicular y también disminución de los estrógenos, porque hay una menor aromatización que va a estar bloqueada por esos niveles altos de D-quiroinositol. Y si lo leemos así y lo trasladamos a la parte clínica, es todo lo que hemos hablado previamente del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, básicamente, es más interesante la importancia que tiene el mioinositol a nivel de ovario, como el D-quiroinositol lo tienen los tejidos periféricos, pero ambos tienen como objetivo precisamente mejorar la captación de glucosa por parte de la célula. La mayor tasa de conversión precisamente se hace en tejidos insulinosensibles como hígado y músculo esquelético y otros que no requieren la acción de la insulina para actuar, como el cerebro. La conversión es mucho menor, o sea que hay una diferencia entre los tejidos de cómo utilizan el inositol y ese es un fenómeno de autorregulación. El otro punto es los fluidos. Fíjense, la concentración plasmática de mioinositol con D-quiroinositol es una relación 40:1. A nivel del líquido folicular, normalmente es una relación de 100:1. Es decir, el D-quiroinositol no juega un papel tan importante en el ovario, excepto si está en niveles muy elevados, es cuando es deleterio. Estos altos niveles de inositol a nivel del ovario
y que también no solamente pueden tener cuando se suplementan. Cuando nosotros vamos a dar un suplemento y añadimos dequiroinositol, hay que tener mucho cuidado, porque si usted se pasa de una dosis mayor a 1 gramo, afecta la calidad del blastocisto, es un inhibidor de aromatasa, eleva los niveles de andrógenos y no está contribuyendo en nada a la solución del tema de ovario poliquístico. Puede que tenga una buena acción periférica, pero no en el ovario deleteria. Recuerden por la paradoja de cómo actúa en uno y en otro lado. Entonces empezamos a ver aquí los estudios clínicos y este es el efecto del mioinositol en mujeres con ovario poliquístico, metaanálisis de estudios controlados aleatorizados. Sin embargo, de entrada tenemos que decir que hay mucha cantidad de estudios en los últimos 15 años tal vez, pero me tomé aquí algunos metaanálisis para mirar, por ejemplo, cómo se comporta algunos aspectos en pacientes con y sin el síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, cuando vemos acá el número de estudios que incluye el metaanálisis, después de toda la selección, en este caso son 9 solamente. 9 estudios donde me dice, bueno, hay un favorecimiento en cuanto a que el tratamiento con mioinositol va a disminuir los niveles de la globulina va a aumentar los niveles de la globulina transportadora de hormonas sexuales y entonces con ello disminuyendo la cantidad de andrógenos libres. A nivel de la insulina, tenemos también un favorecimiento hacia las pacientes que están tomando mioinositol con una reducción de los niveles de insulina debido a que es un agente sensibilizador a la acción de la insulina. El índice HOMA también va a estar reducido en las pacientes cuando han usado o cuando están usando mioinositol. Los niveles de testosterona totales disminuyen en ese grupo de pacientes y acá en androstenediona, si no hubo un efecto significativo, la disminución también de testosterona fue un poco menor, pero fue positiva. Entonces vamos a encontrar una serie de metaanálisis de igual manera comparando el inositol, si es un tratamiento efectivo, si es un tratamiento seguro. En este caso, este metaanálisis agrupa al final 26 estudios y básicamente a favor del inositol se encuentra este forest plot donde lo identifica como un agente seguro en el tratamiento, como una alternativa terapéutica y con efectividad en los puntos que están tratando de demostrar los estudios. La mayoría con respecto a puntos metabólicos de disminución de los niveles de glicemia basal, disminución de los requerimientos de insulina, favorecimiento en el perfil lipídico, disminución de peso corporal y disminución de los niveles de andrógenos. Cuando lo comparamos entonces con metformina, también obviamente tenemos varios estudios y este es revisión sistemática de la literatura, lo único es que termina al final incluyendo solo 2 estudios y sin embargo cuando lo comparamos, metformina y mioinositol va a tener un efecto comparable de su perfil clínico, hormonal y bioquímico, siendo que el mioinositol tiene un mejor perfil de seguridad y tolerancia, ya que no va a ofrecer o prácticamente ofrece efectos secundarios muy mínimos comparados con la metformina. Así que los resultados demuestran un papel potencial en el armamento de manejo del inositol para pacientes con síndrome de ovario poliquístico y por lo menos en estos estudios son estudios de no inferioridad. O sea, no demuestra que haya inferioridad en la acción de la metformina con respecto al minoxidil y el efecto favorable es la disminución en los efectos secundarios. Sin embargo, la limitante es la de todos los estudios. Hay una escasez de estudios clínicos de alta calidad y hay muchas variables como el tamaño de las muestras pequeñas, las variaciones en las dosis que utilizaron fue dramática, o sea, utilizaron diferentes tipos de compuestos con todo tipo de combinaciones, la duración en los tratamientos e incluso la disparidad en los criterios de las pacientes seleccionadas para síndrome de ovario poliquístico. Todo eso hace un sesgo. Así que esto puede alterar el resultado sin duda de los estudios. Y cuando comparamos todos esos estudios que tienen intervención de tratamiento, metformina y inositol, vemos que básicamente hay no inferioridad y en lo único que puede de pronto el inositol estar más alto o más favorable
es precisamente en el aumento de la globulina transportadora de hormonas esteroideas y en el mejoramiento de los índices de androgenismo como el Ferriman y Galway. Aquí están entonces otras terapias que no es solamente usar mioinositol, no es solamente usar dequiroinositol, sino que está el tema de si fisiológicamente están ambos, ¿qué pasa si los combinamos? Y hay medicamentos que tienen las combinaciones. Entonces la terapia combinada también, tanto a corto como a más largo plazo, y hablamos largo es 6 meses porque no hay un seguimiento mucho más, van a tener el mismo efecto al final en disminución de los niveles de glucosa, disminución de la necesidad de insulina. De igual manera, un mejor perfil lipídico, disminuyendo riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes con algunos resultados significativos en el índice HOMA y en la reducción de triglicéridos. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando tenemos esta misma gráfica otra vez? ¿Cuál sería la mejor combinación si nosotros hiciéramos una entre mioinositol y dequiroinositol? Pues sencillamente se nos ocurriría que es la plasmática. Y si habíamos dicho que la relación plasmática es 40:1, pues entonces cuando combinamos mioinositol con dequiroinositol, la relación debe ser 40:1. ¿Es cierto eso? Bueno, aquí lo hace un estudio. Este es el primer estudio clínico hecho en humanos. El anterior había sido hecho en ratas, donde ellos demuestran que aquí comparan diferentes combinaciones y la relación 40:1 es la que mejor disminuye los niveles postprandiales de insulina y es a la que mejor le va con los niveles de testosterona sérica en su disminución. Así que ese primer estudio concluye que la relación mioinositol-dequiroinositol debe ser de 40:1 y es la mejor para poder restaurar la ovulación en los pacientes estudiados. Así que si tenemos que usar una combinación, esa debe ser la relación. Y aquí vemos precisamente cuando los estudios iniciales se hicieron con dosis bajas, porque ahorita tenemos que mirar, bueno, cuáles son las dosis. Cuando se hicieron con dosis bajas de mioinositol, fíjense que obtuvieron resultados poco significativos. Cuando se hicieron con dosis de 4 gramos de mioinositol, fue cuando obtuvieron los mejores resultados, y así como cuando los combinaron, como vimos en la diapositiva pasada. El uso solo de dequiroinositol no tiene un impacto tan significativo como lo va a tener la combinación mioinositol y dequiroinositol. Bien, así que al tener varios efectos benéficos, nosotros podríamos pensar el mioinositol mejora la sensibilidad de la insulina, disminuye la insulinoresistencia, aumenta la captación de glucosa, mejoraría las tasas de embarazo, restaura las menstruaciones y reduce la testosterona libre. O sea, tendríamos entonces un componente que nos ataca múltiples aspectos del síndrome. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la interpretación de los resultados porque todos los estudios han sido de corta duración, número pequeño de pacientes, criterios variados, diferentes parámetros de medición han sido utilizados en los diferentes fenotipos que nos comentaba el doctor Eduardo y no se ha evaluado el efecto que pasa luego de suspender el tratamiento con los inositoles y su seguridad a largo plazo, principalmente cuando la paciente se embaraza. Para tener en cuenta entonces, mi inositol, si lo vamos a utilizar, debe ser una dosis cercana a los 4 gramos al día, dividido máximo en 2 dosis. Si usamos dequiroinositol, las dosis no deben pasar de 1 gramo. Si yo me paso de 1 gramo, entonces hago el efecto contrario, se pierde la acción benéfica. Y si los voy a combinar, la relación tiene que ser 40:1. Hay que advertir sobre los excipientes que tiene cada componente, porque estos a veces no vienen solos, sino acompañados de otros oligoelementos y otros nutrientes. Algunos de ellos pudieran eventualmente disminuir la absorción intestinal y solo se ven efectos secundarios con dosis mayores a 12 gramos. Y los efectos son distensión abdominal, náuseas, diarrea, flatulencia, son gastrointestinales igualmente. Esas dosis no tienen una utilidad clínica. ¿Qué se ha hecho para eso? A veces para mejorar, entonces esto es algo de nuevos tratamientos, simplemente son combinaciones, como esta combinación que la hace con alfa-lactoalbúmina, que lo que hace es separar las uniones intercelulares, las gap junctions, a nivel intestinal, favoreciendo que haya una mayor absorción de mioinositol.
Y aquí en su fertilidad no me quiero meter en problemas con el doctor Eduardo, pero básicamente para comentarles que desde el punto de vista teórico, estos serían los efectos. El mioinositol debería entonces aumentar la calidad ocitaria, aumentar la maduración del ovocito y mejorar las tasas en todos los programas de fertilización in vitro, las tasas de embarazo, el menor requerimiento de dosis de FSH, mejorar la posibilidad de tener hiperestimulación ovárica en las pacientes en inducción de ovulación con ovario poliquístico, que es uno de sus factores de riesgo. Así que, sin embargo, cuando lo revisamos en esta revisión sistemática de Cochrane, ellos no pueden llegar a ninguna conclusión por lo mismo que hablamos de la calidad de los estudios. Entonces, probablemente, si bien es cierto que puede tener algunos efectos benéficos en este campo, no hay una indicación para su uso debido a la insuficiencia de evidencia. Estas son las guías internacionales de las que hemos hablado en la mañana, basadas en la evidencia, que son recientes, están prácticamente del último mes publicadas y que nos hacen dos preguntas interesantes en estos campos. Una, en adolescentes y adultos con ovarios poliquísticos, ¿es el inositol solo en combinación con otras terapias efectivo para el manejo de las características clínicas y hormonales? Ahí estamos hablando entonces de peso, estamos hablando de sensibilización a la insulina, etcétera. Ellos dan esta primera recomendación. El inositol puede ser considerado en pacientes de ovario poliquístico para su tratamiento basado en las preferencias individuales, basado en los posibles riesgos-beneficios, sobre todo en aquellas pacientes que eventualmente tienen una intolerancia o tienen efectos secundarios con la acción de la insulina, pero que hay unos beneficios clínicos limitados en cuanto a las conclusiones para ovulación, hirsutismo o pérdida de peso. Así que la metformina debe ser considerada como mejor tratamiento en cuanto a los casos de hirsutismo y obviamente de obesidad. Sin embargo, va a tener mayores efectos secundarios sin duda. De todas maneras, siempre que queramos utilizar inositol en una paciente, debe ser discutido con ella y debe tener claro, pues, que a pesar de no haber una recomendación clara en la guía, por lo menos en estos aspectos pudiera tener un efecto benéfico en esas pacientes donde de pronto no tengo otra alternativa o donde la metformina no fue una opción por sus efectos secundarios. Pero en la parte, cuando se hace la pregunta, ¿es el efectivo para el manejo de los resultados reproductivos? Definitivamente, acá sí debe ser considerado como una terapia experimental en estas pacientes para fertilidad. Los beneficios en el momento son inciertos para recomendar el uso de estos agentes como inductores de ovulación, como aumento de las tasas de reproducción, como tratamiento de la infertilidad. Eso no sería correcto en este momento y hay una evidencia totalmente limitada que también tiene un factor de riesgo y es que cuando la paciente se embaraza no se conoce los efectos secundarios y la seguridad en el embarazo. Y para terminar con estas 2-3 diapositivas que me faltan, es pensar qué otros tratamientos entonces se nos ocurren para el manejo del síndrome de ovario poliquístico. Realmente hay mucho y a la vez nada, porque hay demasiado comparación. Usted puede ir de los omega 3 hasta la vitamina D, por supuesto. Entonces hay demasiado información, pero a la vez es muy poco. Y si las guías solamente están hablando en estos momentos algo del inositol, se puede imaginar que de esto obviamente no hay absolutamente nada. Melatonina, N-acetilcisteína, picolinato de cromo, metilfolato. Entonces, ¿de qué es lo que más se estudia probablemente en estos momentos? La eficacia del ácido alfa-lipoico, que ha sido manejado obviamente por la medicina integrativa para pacientes con diabetes. En este grupo de pacientes que tienen también una insulinoresistencia, ¿qué efectos puede tener? Y bueno, van algunos resultados obviamente con pocos estudios donde la fisiopatología es benéfica debido a que en el ácido alfa-lipoico, por su manera de actuar, va a disminuir la respuesta inflamatoria de citoquinas, va a aumentar el efecto antioxidante, es decir, va a tener un efecto antioxidante y va a disminuir el proceso inflamatorio. Y ya la doctora Laura también nos había comentado de otros aspectos donde la inflamación crónica
juega un papel importante. Y por último, la disbiosis, que viene siendo también un campo muy interesante. Se han estudiado como estos microbioma y síndrome de ovario poliquístico para explicar cómo la disbiosis intestinal nos lleva precisamente a un proceso de inflamación crónica de bajo grado, y en estos casos el uso de probióticos y prebióticos también es un frente de ataque hoy en día en este grupo de pacientes para evaluar cómo podemos mejorar de pronto esa disbiosis, cómo podemos disminuir esa inflamación crónica y qué impacto nos puede tener eso en la sensibilización a la acción de la insulina. Así que esto sería básicamente un futuro de muchos medicamentos que en el momento pues, no tienen una evidencia clínica, pero que sí han venido utilizándose ya en ensayos y en varios estudios y en la práctica clínica por colegas que hacen medicina integrativa. Muchas gracias.